Hola, saludos costarricenses, ¿cómo están? Les saluda Gerardo Ledesma y hoy quiero explicar un poquito mi punto de vista con respecto al Fondo Monetario Internacional y por el cual Costa Rica correría un gran peligro, ¿verdad? Esto es importante que sepamos que va a ser en un lenguaje muy sencillo, pero que va dirigido a todos los costarricenses, desde grandes empresarios, desde comerciantes, desde trabajadores en la empresa pública y privada, hasta estudiantes. ¿Esto por qué? Porque es importante tener una visión, no solamente de lo que pasa en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. Para ello voy a usar una libreta, ¿verdad? Un cuaderno, y voy a usar otra cámara que tengo acá para captarlo, así que la calidad no va a ser la mejor, pero la información sí les va a permitir entender un poco mejor qué es lo que está pasando en Costa Rica y espero pues esto pues pueda servir para que usted tome las decisiones que tenga que tomar en Costa Rica. Es importante que todos los costarricenses estemos informados de lo que en este momento está pasando en Costa Rica, que he visto que muchas personas no logran entender. Si usted es un gran empresario, o sea, una empresa transnacional que tiene muchas riquezas, eso también le interesa. ¿Ok? Vamos a empezar con este punto de vista personal de lo que puede estar pasando en Costa Rica, pero que para usted, costarricense, podría ser un punto de referencia para que usted empiece a investigar y pueda decir Gerardo está equivocado o no está equivocado. Les invito también a que me sigan en TikTok como ledesma.cr. Ahí voy a estar sacando información continuamente, ¿verdad?, sobre estos temas en espacios de un minuto, para que también usted pues pueda ir buscando de esta forma. Bueno, vamos a pasar al lienzo. Entonces, bueno, la imagen está un poco borrosa, pero creo que sí se va a entender. ¿Cuál es el tema que está pasando en Costa Rica? Van a disculpar que no esté viendo siempre a la cámara, pero para poder concentrarme. Entonces, Costa Rica tiene en este momento una salida y un ingreso de dinero, ¿verdad? Esta salida y este ingreso de dinero, el ingreso que le llega a Costa Rica corresponde al IVA y otros impuestos, ¿verdad? ¿Y en qué sale? En pago de préstamos y lo que son el costo operativo del Estado. Ok, ¿qué es el costo operativo del Estado? Bueno, el salario de diputados, educación, todo lo que es el sector de educación, todo lo que es fuerza pública, todo lo que corresponde a la estructura de los tres poderes de la República y sus ministerios. ¿Qué tiene que ver esto con el Fondo Monetario Internacional? Es algo muy sencillo. Si Costa Rica genera cierta cantidad de dinero, digamos que genera 50 millones, vamos a ponerlo en números redondos bajos ahí al aire como para que podamos entender. Si el país genera 50 millones de colones, que esto sería el ingreso, ¿verdad? Pero resulta que gasta 52 millones, ¿verdad? Y tiene un ahorro de 100.000, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si Costa Rica genera 50 millones, gasta 52, quiere decir que cada mes va a gastar 50 de lo que ingresa, ¿verdad? O sea, el 100% de lo que produce, pero va a tener que tomarle prestado a esos ahorros esos 2.000. Entonces ya no vamos a tener 100.000, sino que vamos a tener 98.000, luego 96.000, y de esa forma llegará al punto donde dentro de los ahorros vamos a tener un 0% o 0 colones, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de que Costa Rica produzca más de lo que gasta.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno entonces, para no tocar estos ahorros, entonces pone los bonos o eurobonos incluso, ¿verdad? Y lo que dice es que a este dinero que le van a prestar, él va a pagar un porcentaje de comisión. Entonces, esto es en realidad una forma de préstamo, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con préstamos en el, este, ves, en el BIC, creo que era que se llamaba, perdón, y en el Fondo Monetario Internacional, pues eso va a tener que pagar un porcentaje. Pero ¿qué sucede si Costa Rica, adicional a pagar estos 52.000, adicional a eso, tiene que pagar este porcentaje, ¿verdad? Entonces la deuda va aumentando y va creciendo y va creciendo. Entonces llegar a un punto donde simplemente, al igual que los ahorros, va a colapsar porque no tiene de dónde sacar recursos y al no tener de dónde sacar recursos, pues se va a caer. Entonces, esta forma que está llevando el gobierno actual, la economía de Costa Rica, pues podría reventarnos en la cara, ¿verdad? Y ya lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Fondo Monetario Internacional, que esto es lo peligroso, y esto pasó en Argentina en el 2001, recomendó la venta de las empresas del Estado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Argentina con la venta de las empresas del Estado? Pues que ese dinero que salió de acá, ese dinero se fue diluyendo precisamente en contratos viciados, por decirlo así, en pagos de negocios oscuros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, el vender las empresas del Estado es una garantía para Costa Rica para poder salir o no caer en el estado de default. Pues no, porque va a pasar lo mismo que pasó con los ahorros. Va a llegar un punto donde se lo van a comer. En Costa Rica, ¿dónde ha pasado? Bueno, lo hemos visto con pensiones de lujo, lo hemos visto con temas como por ejemplo el Puente de la Platina. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con el Puente de la Platina? ¿Alguien terminó en la cárcel por esto? ¿Se hicieron efectivas las garantías, etcétera, etcétera? Pues no, no pasó. Lo de la trocha. ¿Qué ha pasado con la trocha? No sé, si alguien sabe ahí puedes comentar en la parte de abajo de este video, ya sea en YouTube o sea en Facebook. Entonces, ese dinero se va a ir. Así le pasó a Argentina en el 2001. Ellos llegaron y vendieron las empresas del Estado y estamos hablando de las empresas del Estado, lo que es el Seguro Social y otras empresas, ¿verdad? Como tenemos acá en Costa Rica que quieren poner en venta desde hace tiempo. Ok, como vemos, eso no es garantía de que Costa Rica en muy poco tiempo vuelva a caer en estado de default. De hecho, Argentina, desde el 2001 al 2020, creo que ha caído en estado de default alrededor de 8 o 9 veces. Vamos a hablar de 8 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 8 veces han tenido que salir de estado de default sin empresas que vender. Entonces, la venta de las empresas del Estado no son necesarias. Ok, ¿por qué quieren vender las empresas del Estado? Esta hoja vamos a dejarla hasta acá, ¿verdad? Vamos a cambiar la hoja. ¿Por qué quieren vender las empresas del Estado? Y aquí
quiero que entiendan que son ideologías sobre economía y que cualquier economista les puede explicar un poquito más, o ustedes pueden buscar en YouTube, por ejemplo, el principio de Keynes, ¿verdad? Keynes, creo que se escribe así. Ahí van a disculpar si no, pero lo pueden buscar en Google. Google ahora es muy inteligente, más inteligente que nosotros, entonces él nos va a corregir. Entonces Keynes, una de las cosas que dice es de que se debe eliminar al Estado de la participación del comercio. ¿Ok? En lo cual, en mi caso, yo no le veo ningún problema. La idea es que el gobierno no debería participar del comercio, ¿verdad? Entonces, que el comercio se equilibre en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? El tema, que hasta cierta medida no le vemos nada malo, es que dentro de las ideologías de la extrema derecha, es el buscar toda la forma de generar dinero. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las formas que normalmente ellos quieren intervenir, verdad? Para hacer dinero. En las necesidades básicas del ser humano. ¿Cuáles son esas necesidades? Alimentación. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de educación. Estamos hablando de seguridad, ¿verdad? Que son principalmente, bueno, y comunicaciones. Este, entonces, aquí es donde podemos ver lo que ha pasado también en estos otros países donde se han aplicado estas ideologías. Eh, Alimentación, todo lo que son mega supermercados, lo hemos visto que son ya cadenas transnacionales, ¿verdad? Y que son parte de los que muchas veces se ven exentos de impuestos. Hemos visto como el sistema de salud, ¿verdad? Ha sido otro que han querido debilitar desde adentro de las instituciones. ¿Y cuál es en Costa Rica instituciones que tienen que ver con salud? Podemos hablar de la Caja Costarricense del Seguro Social, podemos hablar del AIA, e incluso podríamos hablar dentro de salud, ¿verdad? De el ICE. ¿Por qué el ICE y AIA están dentro del tema de salud? Porque son parte de la calidad de vida del costarricense. Es parte de lo que asegura la calidad de vida de los costarricenses y donde esto está construido dentro de un sistema socialista y no capitalista. Entonces, ahorita voy a explicar esto para que podamos entender mejor. Educación, hemos visto como también se ha debilitado, ¿verdad? Este, Ahí van a disculpar la letra, pero bueno, de por sí creo que se ve borroso. Entonces, vemos cómo esto se va debilitando. En la seguridad hemos visto como ahora, a pesar de toda la situación, se van a comprar armas y más gases lacrimógenos, ¿verdad? Entonces, esos son gastos. Y en comunicaciones, pues ya lo vimos en el tema de el ICE, que se convirtió en Colby, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue, ¿cuál fue toda la campaña que se desarrolló para que se diera la apertura de las telecomunicaciones? Lo cual no lo veo mal, ¿verdad? Pero sí hay instituciones en Costa Rica que debemos proteger. Por ejemplo, ¿cuál es la ideología de la Caja Costarricense del Seguro Social y de otras instituciones que ahorita vamos a nombrar? Es, entre todos ponemos para que todos nos veamos beneficiados. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Lo que hace es reducir el costo operativo de esos sistemas. Son empresas que no deben de generar utilidades,
¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se busca es bajar costos para que todos los costarricenses pues nos veamos beneficiados. El problema de estas instituciones es que tienen presidencias ejecutivas, ¿verdad? Entonces, estas presidencias ejecutivas responden principalmente al Ejecutivo, o sea, al presidente de la República. Entonces hemos visto cómo se ha venido transformando todas las instituciones públicas y han venido incluso bajando calidades de servicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted diga es mejor acudir a la empresa privada antes de ir a la empresa pública. Las filas, todo esto es parte de un sistema estructural que obviamente busca dañar la imagen de estas instituciones. Entonces, ¿cuáles son las empresas que corren peligro y que hemos visto que tienen intenciones? Por ahí he visto publicaciones en el medio La República, creo, de Miguel Ángel Rodríguez y de Otto Guevara, que hablan sobre la necesidad de las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque esta es una ideología que tiene que ver principalmente con Keynes, ¿verdad? Y entonces dentro de eso, pues es parte de lo que buscan. Entonces, hemos visto cómo han eh, debilitado el CNP. ¿Por qué se debilita al CNP? Porque el CNP, recuerde que el Consejo Nacional de Producción lo que busca es tener costos bajos para los agricultores para poder producir y que el país sea autosuficiente. En estos tiempos hemos visto como el CNP ha sido debilitado completamente. Hemos visto también en la Caja Costarricense del Seguro Social cómo se han pagado, ¿cómo es que se llama? Eh, Productos por adelantado y que llegan acá y que no se pueden utilizar porque no cumplen las características. Bueno, esto es sumamente preocupante. Hemos visto también cómo el AIA, la gente de Citraá ha venido denunciando también que están debilitando a la institución desde adentro para poder debilitarla. Hoy estamos hablando de que el ICE ya se habla de la posibilidad de un sistema prepago para lo que son los recibos, ¿verdad? De electricidad. Entonces, vamos viendo como también por ahí el BCR, la presidenta, ex presidenta ejecutiva, creo, del BCR, hablaba de cómo en este banco también se estaban dando negocios no muy amigables, ¿verdad? Y que incluso legitimación de capital y que vimos que nadie investigó. Esto es sumamente preocupante. Y aquí podríamos seguir enumerando Fanal, entre otras, y que dentro de todo esto lo que se busca es tener calidad de vida. Entonces, estas empresas obviamente son las que más producen, perdón, se me olvidaba una muy importante, el INSS. El INSS que está también dentro de las que han tenido mayores utilidades, ¿verdad? A nivel de Centroamérica. Esto es preocupante porque en realidad estas instituciones no deberían de tener dineros almacenados, no deberían de tener superávit, más que lo necesario para la parte operativa, porque esa parte de la utilidad debería ser reinyectado dentro de el costo, porque la idea no es que existan ganancias, debería ser reinyectado para bajar el costo y aumentar calidad de vida de los costarricenses. Esa es la intención, aumentar calidad de vida de los costarricenses. Pero esto se viene dando. Es aquí la parte preocupante y es aquí donde nos preocupa que incluso diputados y poder judicial como poder de la República, ¿verdad? Como uno de los tres poderes de la República, pues esta parte como que la han dejado de lado, ¿verdad? Esto está construido bajo un sistema socialista, o sea, entre todos ponemos para el bienestar de todos. Entonces, cuando tenemos un país, ¿verdad? Que está produciendo, perdón, que está produciendo menos de lo que consume, ¿verdad? Entonces tenemos que preocuparnos.
perdón, está produciendo menos sí, que lo que consume, entonces tenemos que preocuparnos. Y esto debilita todo lo que es las estructuras. Entonces, aquí es donde vamos a la parte esencial y donde todos los costarricenses pues necesitamos entender qué es lo que hay de trasfondo de todo esto. Entonces, con el Fondo Monetario Internacional en Argentina, ¿verdad? También en España, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que esto es muy importante, han recomendado dos cosas. Uno, la venta de las empresas del Estado, ¿verdad? Dos, el aumento de impuestos. Estas son las dos cosas que buscan. Entonces, vamos a verlo de esta forma. El Fondo Monetario Internacional, FMI, aquí está Costa Rica. Resulta que en este momento tenemos al COVID, ¿verdad? Y por lo tanto nuestra economía se vino abajo. Entonces, como el COVID se vino abajo, no se ha producido IVA o este factor se redujo. Entonces, al no producirse IVA, el ingreso que tiene el gobierno ha caído. Entonces ya no contamos con esos 50.000, ¿verdad? Sino que ahora contamos con 10.000 o menos, ¿verdad? Entonces ese porcentaje de ingresos ha caído. Pero el gobierno tiene que seguir pagando sus costos operativos, ¿verdad? Porque si no el país se le hace una revuelta. Entonces llega y le pide al Fondo Monetario Internacional una cantidad de dinero. Pero resulta que Costa Rica sigue dentro del sistema del COVID y que todavía no hay una fecha de cuándo va a terminar, entonces igual la economía se sigue paralizando porque los hospitales se van a colapsar, etcétera, etcétera. Entonces esto va a reducir todavía más el IVA, pero ya la deuda creció, entonces se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma de salir de esto? Es ahí la parte complicada. ¿Quiénes se están beneficiando de llevarnos a este sistema del Fondo Monetario Internacional en medio de una crisis económica? Ahora, que el Fondo Monetario Internacional, esto es a futuro, pero, por ejemplo, que en el año pasado se pronosticaba que en Costa Rica y el mundo iba a existir una pandemia mundial. Entonces, nada nos garantiza el futuro. No tenemos absolutamente nada seguro en el futuro. Entonces, si la economía del costarricense va para abajo, ¿verdad? Y vamos a ponerlo aquí en dólares, porque sea como sea el costarricense gana en colones, pero gasta en dólares. Todo lo que viene de afuera se paga en dólares, aunque hagan la conversión, usted lo está pagando en dólares, ¿verdad? Entonces, el costarricense paga en dólares, se va a venir hacia abajo, pero gana en colones, quiere decir que va perdiendo ese poder adquisitivo. Al perder ese poder adquisitivo quiere decir que hay una reducción de sus ingresos en comparación con el costo de vida, y eso va a hacer que la gente se vaya a empobrecer más. Y adicional a eso, al empobrecerse más, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Que resulta que hay que seguir pagando ese IVA, y al existir menos ingresos por persona, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer el país es que va a recibir menos IVA, y al recibir menos IVA va a tener menos dinero para hacerle frente a los costos de gobierno, por lo tanto el IVA va a aumentar, ¿verdad? De hecho, creo que hace 2, 3 años lo habían puesto de que el primer año del IVA iba a ser del 13, luego del 14 y luego del 15%. Entonces no se asusten porque ya eso estaba por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que el impuesto va a aumentar. Entonces, esto es peligrosísimo porque estamos hablando que al aumentar el impuesto, al tener menos salario, ¿eso qué quiere decir? Que hay mayor pobreza. Entonces, al existir mayor pobreza, ¿qué es lo que va a pasar en Costa Rica? Hay una separación o hay una brecha entre la gente pobre y la gente rica. Entonces, aquí es donde vamos a ir a la parte que a todos nos tiene que interesar también porque eso es parte de nuestro futuro. Entonces vamos a tener gente que gana más y gente que gana menos. ¿Cuál es la gente que gana más? Bueno, los grandes empresarios comerciantes que venden en dólares y venden en euros, ¿verdad? ¿Cuáles son los que ganan menos? Asalariados, ¿verdad? Entonces, estos grandes empresarios que son los que venden afuera, son los que se van a ver beneficiados. Estamos hablando de los empresarios. Y los asalariados. Pero, ¿qué pasa con los medianos empresarios? Los medianos empresarios, al existir una menor cantidad de divisa o de dinero en Costa Rica, van a ir quebrando. Bueno, ¿y dónde? ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, ahorita ustedes pueden ir a San José, a La Juela, Cartago, y ustedes van a ver un montón de rótulos que dice se vende, se alquila, o se vende o se alquila. La que caiga primero, ¿por qué? Porque la gente está urgida de dinero, pero no hay plata, hay muy poco dinero y son muy pocas las personas que tienen dinero para poder hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esas personas van y gastan, el círculo es muy pequeño y por lo tanto no hay una circulación porque también hay un desempleo que supera el 20% o sea, de los costarricenses, uno de cada cinco está sin empleo y por lo tanto no hay esa circulación que debe darse. Muchos costarricenses también están con un ingreso reducido, ¿eso qué quiere decir? Que están recibiendo solamente una parte de su salario, pero la economía nunca se paralizó en Costa Rica. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo está pagando lo mismo, está pagando los mismos recibos, está pagando lo mismo de luz, lo mismo de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de solidarismo que debería de tener las empresas que fueron creadas bajo ese sistema donde todos ponemos para todos vernos beneficiados, vemos que en este momento no se está aplicando. Eso debería darse dentro de las mismas presidencias ejecutivas de estas instituciones. Esto es algo muy interesante. Estos grandes empresarios van a ir quebrando, entonces no van a poder pagar los préstamos, ¿verdad? Y háblese empresarios desde aquel que tiene apartamentos de alquiler, ¿verdad? Que sacó préstamos al banco para tener, ¿cómo es que se llama? Unos apartamentos, aquel que sacó un préstamo para tener su finca, ¿verdad? Para poder sembrar, aquel que construyó un edificio, todo aquel que tenga una inversión que proviene de impuestos, de préstamo, se va a ver directamente afectado. Pero adicional a eso, aquí viene la otra parte, es de que, y esto pasó en Argentina, por eso estoy usando como referencia Argentina, al caerse todo esto de los préstamos y de ingresos, que se vienen abajo, ¿verdad? O sea, que ya usted no recibe la misma cantidad o que se ve completamente anulado, se va a ver afectado todo lo que son impuestos. Entonces, pues, impuestos de qué tipo? Territoriales, todo lo que tiene que ver con casas, terrenos, eh, y otro tipo de inversiones. Entonces, esto de casas, terrenos y otro tipo de inversiones, eh, si usted no paga los impuestos, ¿qué es lo que viene? Que las municipalidades
E incluso lo que es el Ministerio de Hacienda, creo que también lo puede hacer embargos o expropiaciones. Ok, entonces, si vemos esto y entendemos lo que conversábamos, vamos a ver, bueno, lo que conversábamos en Argentina, aquí lo podemos ver, de que en Argentina en el 2001 vendió las empresas del Estado. Resulta que hoy en el 2020 Argentina tiene precisamente este resultado. Están siendo expropiadas las empresas, están siendo expropiados los negocios. ¿Por qué? Porque de esta forma los gobiernos lo venden a los grandes empresarios, ¿verdad? A precios reducidos, ¿verdad? Y que esa es una forma de garantizar el pago de las obligaciones que tiene el gobierno. Entonces, como ustedes ven, esto es un círculo vicioso que no se puede explicar en muy poco tiempo y que mucha gente, incluso he visto periodistas diciendo que hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Esto existe un problema, son ideologías políticas y no es necesario ir al Fondo Monetario Internacional. Existen otras opciones que han propuesto, por ejemplo, los que se llaman los de la otra acera, que vamos a tratar de exponerlo en un segundo video para no hacerlo muy largo, sobre las formas de salir de este problema, ¿verdad? Pero voy a tratar de explicarlo de una forma tan sencilla como esta. Creo que quedó bastante claro. Por favor, si usted tiene alguna duda, algún comentario, por favor síganme en TikTok, en ledesma.cr y ahí ustedes pueden comentar y yo voy a tratar de aclararlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video y espero nos acompañe en más. Saludos, muchas gracias, pura vida.